Ayer nos sorprendía la noticia de que ya de manera oficial pues cortaba lazos con Red Bull después de 4 años en esa escudería, y por supuesto hoy tenemos mucho que platicar sobre ello. Para eso comparto este espacio con mi compañero Luis Enrique Gutiérrez. Luis, hay muchas cosas que platicar, ya lo veíamos en esas imágenes, ¿no? Realmente nos emocionaba Checo Pérez con esas victorias, realmente lo disfrutamos, ¿no? También cuando venía la Fórmula 1 siempre fue especial porque estaba Checo Pérez. Ayer se da la noticia, hoy ya lo vamos a aterrizar porque sí tenemos mucho que platicar al respecto. Exactamente. Mira, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, a mí me queda claro que no puede ser que de un año a otro Checo Pérez haya sido un piloto más malo. O sea, te lo digo en el sentido de que yo sí estoy convencido de que mucho tuvo que ver el rendimiento de su auto. O sea, evidentemente, repito, después de haber sido tercer lugar hace un par de años, subcampeón el año pasado, este año le fue muy mal, sí, en cuanto a las expectativas, porque terminó octavo, pero no es porque Checo haya sido un piloto que haya bajado su rendimiento en cuanto a su manejo. Simplemente, pues, mucho tiene que ver, obviamente, en la Fórmula 1, que tengas un buen carro. Y me queda también muy claro que siempre Checo fue el piloto número 2 de Red Bull, el principal y el que más apoyo tenía y al que había que apoyar y darle prioridad, porque también batalló muchísimo durante 11 carreras, fue Max Verstappen. Y lo dijo, ¿no? En cierto momento Max Verstappen también mencionó que justamente el tema de la monoplaza, que era muy complicado, sí. Que para ellos en este año fue muy difícil, y lo dijo en varias ocasiones. Aún así, pues incluso fue complicado para él, ¿no? Veíamos sus resultados. Termina obviamente como campeonato, con el campeonato de pilotos él, pero al final sí se notaba incómodo y bueno, como dices tú, al final Checo Pérez siempre fue segundo. Eso lo notamos desde el día 1 y se sabía desde el día 1, y al que pues después de una mala temporada, por decirlo de alguna manera, iban a sacrificar es a Checo Pérez, ¿no? Pero fue una decisión más que, yo creo que visceral. Y porque no solamente fue Christian Horner, porque Horner en su momento lo estuvo apoyando y todo. Hay una persona que se llama Helmut Marko, que es el asesor de Red Bull, y como que nunca ha tenido una buena relación, o siempre había como animadversión, por así decirlo, hacia nuestro compatriota, y como que siempre le tiraba, siempre no sé, lo criticaba además, y creo que, digo, no era para que tampoco lo corrieras, pero como que sí influyeron demasiado en los dueños del equipo, ¿no? Obviamente ellos dos son empleados, los dueños son otras personas en Red Bull, pero yo creo que sí influyeron bastante en que pues le dieran las gracias. Creo que injustamente, digo, y no porque me gane el corazón por ser mexicano, pero insisto, Checo Pérez no pudo dejar de ser tan bueno de una temporada a otra por su propio manejo. Siempre el carro, el RB20, este año no fue ni por mucho el carro que tuvo en las 2 temporadas anteriores. Sí, sin duda alguna coincido contigo. Vamos a ver los números de Checo Pérez en este 2024. Ahí tenemos 24 carreras sin victorias, con 4 podios. 15 veces terminó en el top 10 y 5 veces no terminó, con 6 carreras sin puntos, y tenemos 19 carreras al hilo sin podio, 152 puntos. Sin duda alguna, resultados nada positivos, pero bien lo comentabas, ¿no? El tema de la monoplaza en muchas ocasiones lo comentó también el mismo Checo, y al final pues sí hubo un ambiente que ya este año pues sobrepasó todo, ¿no? Y al final las malas palabras, la presión, ¿no? También se notaba a Checo eso, presionado en ciertas carreras, con movimientos que pues, obviamente por esa tensión que había, no eran a lo mejor para ese instante. Sí, ¿no? Obviamente que todo tiene, la paciencia tiene un límite. Las comunicaciones que tenía en la carrera, si te has fijado siempre en las carreras, luego abren lo que platica el piloto con el ingeniero, con el jefe, se escucha, y muchas veces le reclamaba en plena carrera a Huber, que era su ingeniero personalizado. Verstappen tiene el suyo, Checo tenía el suyo, sus ingenieros, aunque trabajaban en el mismo equipo, y obviamente había ya mucha inconformidad porque Checo se desesperaba, pues porque cuando no era el agarre, o sea, de las llantas, era el frenaje, era el suelo que le llaman, el piso, era el alerón. Una vez corrió con un alerón que no era indicado, como sucede en Las Vegas. O sea, demasiados problemas para un equipo de élite, ¿no? Que no te podías esperar que batallaran tanto y que no pudieran, sobre todo, se le llama en el argot, poner en punto el carro. Entonces, después del Gran Premio de China, que fue el quinto Gran Premio de la temporada, se vinieron
19 carreras consecutivas, que son muchísimas, sí, sin que Checo pudiera subir al top 3 cuando había ganado, subido al podio en 4 de las primeras 5. Entonces, es que no inició mal, ¿no? La temporada iba muy no bien, la inició llegó mal. a ser su líder, pero evidentemente algo sucedió ahí en el carro y pues nunca le encontraron el acomodo para que el mexicano pudiera rendir como nos tenía acostumbrados. Vamos a ver las palabras justamente de Christian Horner, quien en una entrevista, explica las razones de la salida justamente del mexicano de la escudería austríaca. Vamos a ver justamente, vamos a escuchar lo que comentó. Of course, the car was it became more narrow in its performance window, and he struggled with that compared to Max. But obviously, such an enormous gulf in points difference between the two drivers. He was struggling with that, and that of course then puts more pressure on him. And the harder you try, sometimes the slower you go. And it became almost like a vicious circle for him. So there were flashes of old form in Azerbaijan, but unfortunately that didn't translate into points. So it's been a hugely frustrating campaign for him, and of course that's hurt us quite badly in the Constructors' Championship. Incluso escuchaba las declaraciones de Nico Rosberg, ¿no? Mencionaba que más allá del tema económico, ¿no? Que decía que Checo se podía llevar al menos 16 millones de euros porque recordemos que rescindieron su contrato, que estaba todavía para el 2025, pero más allá de eso mencionaba, y se me quedaba muy claro, ¿no? No podía, lo que mencionabas al principio, no podía cambiar tanto de un año a otro un piloto que fue subcampeón, ¿no? Justamente en el campeonato de pilotos, y que en este año fue totalmente diferente. Ya lo decía también Christian Horner, por ahí destellos del Checo que conocíamos, pero al final sí la presión que también ese entorno generó terminó por derrumbar. Sí, porque Checo quería mantenerse en Red Bull, no quería como que tomar una revancha el próximo año, pero ya cuando ya no te quieren en ese equipo es muy difícil aunque tú quieras. O sea, los primeros 3 años fueron de beneplácito, de armonía, porque dio resultados, pero insisto, el coche era el mejor de la parrilla. Así, Helmut Marko siempre se las arreglaba el señor para criticarlo, no sé qué tenía contra nuestro compatriota, pero pues evidentemente este año pues no fueron lo que se esperaba. Y como dices, aparte de la rescisión de contrato, todo el dinero que perdió o dejó de ganar Red Bull, o va a dejar de ganar por todos los patrocinios de Checo. O sea, sí, exacto. Estaba hablando de casi $30 millones. O sea, sacrificaron todo eso con tal de que el mexicano, no sé cómo habrán negociado, se hiciera a un lado y colocar a un joven piloto. 22 años. 22 años, Liam Lawson, que creo que es el menos culpable de todo esto, pero 22 años y con apenas 11 carreras en la Fórmula 1. Digo, habrá que ver. Es una apuesta bastante arriesgada para una escudería como Red Bull. Red Bull siempre ha tratado, según ellos, de promover a sus pilotos que están en su academia, como en su momento fue Max Verstappen, Sebastián Vettel, pero estás hablando de 2 campeones mundiales, o sea, garbanzos de a libra en su momento. Liam Lawson todavía no ha demostrado nada en la Fórmula 1, creo yo, para obtener el lugar de uno de los equipos élite de la Fórmula 1. Digo, por a los que le van a Red Bull, ojalá les vaya bien, pero sí, insisto y coincido contigo, es una apuesta arriesgada. Pues en México ya también muchos dejaron de seguir justamente las cuentas de Red Bull. Ya también toda la mercancía de Checo Pérez la están rematando. En fin, la verdad es que, exacto, hay que ver cómo se va a dar el Gran Premio de México el próximo año, ¿no? Porque sin duda un atractivo era ver a Checo Pérez, y lo hemos platicado nosotros, ¿no? A lo mejor fuera de cámaras. O sea, hoy Checo Pérez no tiene lugar para el próximo año en Fórmula 1. No tiene lugar, o sea, no hay asientos disponibles. El único asiento disponible era el de Liam Lawson en el equipo Racing Bulls, que es como el equipo menor de Red Bull. Obviamente no le iban a poner ahí. Y Checo, si se mantiene todavía con la ilusión para poder regresar al gran circo, es la única opción es Cadillac, el nuevo equipo que va a partir de 2026. Obviamente pues, todavía falta mucho y no sé cuáles sean los planes de esta escudería estadounidense para ver si en un todos están interesados en él, pero en 2025 es un hecho, no lo vamos a ver en la Fórmula 1. Y como dices, habrá que ver qué va a pasar con el Gran Premio de México. Ya se vendieron los boletos para el próximo año, que es el último del contrato que se tiene actualmente con la FIA, y no sé si ahora la gente de OCESA, de la gente que se maneja en la organización, estén interesados, el propio gobierno de la Ciudad de México, en renovar el contrato. Habrá que esperar porque Checo, bien o mal, era un gran atractivo para el aficionado mexicano
que llevaban cada año récords y récords de asistencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sí, exacto. Vamos a ver justo los números de los últimos, bueno, de los 4 años que estuvo ahí Sergio Checo Pérez en Red Bull, con 90 grandes premios, 5 victorias, 29 podios, 3 pole positions, 932 puntos, 8 vueltas rápidas y un subcampeonato, lo comentábamos en el 2023. Pues bueno, mucho dinero el que deja ir Red Bull. Es una escudería, obviamente, que también, o sea, no le afecta, ¿no? Seguramente lo tenían en cuenta todo esto. Sí. Pero bueno. Pero el dinero que va a dejar de percibir, el campeonato de constructores que no ganaron este año, el terminar terceros, al equipo que termina primero es el que más le da la FIA, así le van repartiendo el dinero. Entonces, sí le va a tocar un buen dinero, pero no va a ser como el que recibieron los 2 años anteriores. Entonces, sí están apostando, te digo, demasiado y sacrificando muchísimo dinero por darle la oportunidad a Liam Lawson y bueno, prescindiendo de un piloto experimentado y que les dio mucho en estos 4 años como Checo Pérez.